se imaginan el infierno. La tradición asegura que se trata de un lugar tenebroso, donde el suplicio y el fuego torturan durante siglos y siglos. Pero, ¿y si fuera distinto? ¿Y si el reino de Satán alcanzara tal sofisticación que cada uno tuviera reservado un infierno privado, hecho a la medida para castigar ese aspecto que nos aterroriza más, que no podemos resistir? Trataremos de llegar hasta las profundidades del infierno en compañía de nuestro invitado. Esta primera introducción un tanto dramática, pero insistimos, esta noche, a pesar de que parece que queremos meterles miedo, no queremos meterles miedo. De hecho, bueno, saludos a otros amigos que han venido a ver el programa aquí en directo. Un oyente súper joven tenemos. ¿Cuántos años tiene Manolo? 9 años. 9 años y está aquí escuchando estas cosas. Gracias por estar también con nosotros aquí. José María, empezamos. La otra vez que estuviste en el programa estuvimos también hablando del diablo y nos quedamos un poco con el tema del infierno ahí de por medio. El tema del infierno es algo que a mí personalmente me ha dado mucho miedo, quizá por la educación que nos han dado a todos, esa educación religiosa. Yo creo que he pasado, cuando tenía esa edad, un montón de noches sin dormir, porque si pecaba ir a un sitio que era eterno, que no acababa de imaginarme cuándo terminaba aquello, que iba a estar en medio de llamas, sufrimientos eternos, increíbles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del infierno? Eso del infierno es difícil de poder en realidad pontificar sobre ello. Tienes tu razón, nos han educado de un modo erróneo, evidentemente. Eso sí que era meter miedo. Nos han educado con el temor, nos han educado con el castigo. Yo recuerdo aquellos ejercicios de San Ignacio, terribles, pavorosos, en los que los ejemplos eran contundentes. El niño aquel que se moría, pues la única noche, precisamente la única noche en que había pecado contra el sexo, ni siquiera de obra, sino por un mal pensamiento, y se condena al fuego eterno, va ya para toda la eternidad a arder en llamas. Esto era tremendo, esto era terrible, terrible. Cuando la educación pues debe ser por el convencimiento siempre y no por el temor. Pero ahí está el infierno a través de la historia, y no en nuestra religión, sino en todas las religiones encontramos con mayor o menor intensidad el fuego eterno, ese terrible castigo. Y las manifestaciones más pavorosas, diría yo, las más contundentes en cuanto a interpretación del diablo, del demonio, es curioso, están en Oriente, son las orientales. Los demonios orientales son verdaderos monstruos, tienen unas caras, unas deformaciones que verdaderamente impresionan. El demonio pasa después pues a Europa, pasa a la cultura europea, pasa a la cultura judía, y la verdad es que ahí se suaviza en cierto modo la iconografía del diablo. Se suaviza en cierto modo. Después ya hasta se le ha tomado en nuestro país, sobre todo, es decir, esta península siempre ha vivido con las dos facetas, los dos anverso y reverso de la medalla, y al demonio se le ha tenido mucho miedo, y también al demonio se le ha tenido pues mucha falta de respeto, por otra parte. Yo en mis colecciones de iconografía demoníaca tengo verdaderas interpretaciones jocosas del diablo realizadas por el pueblo, simplemente. No ningún especialista, ni muchísimo menos que haya querido pues tergiversar la figura del diablo dentro de un modo intelectual y tal. No. Figuras populares en las que el diablo es terrible y en las que el diablo está verdaderamente interpretado verdaderamente de un modo jocoso. Esta es la verdad. Ahora, el infierno tiene un origen. El infierno tiene un origen real. Es lo que yo te quería preguntar, que la última vez que estuviste aquí nos dejó muy esperanzados, por lo menos, con ese origen real del infierno. Sí. Tiene un origen real que yo siempre procuro pues explicar, porque da, como tú dices, cierto consuelo.
no nace o no se crea el infierno dentro de un conocimiento del más allá auténticamente, sino que es la tradición, es decir, pasa a ser la continuidad de un castigo corporal que se realizaba en Babilonia concretamente, y era pues el castigo del fuego, una pasarela larga de cantidad de metros, en la que en sus laterales tenía una fosa a cada lado. Esas fosas estaban cargadas de leña que había que azuzar, como es normal, y esas leñas se prendía con fuego, se prendían 10 metros, 20 metros, 15, 30, la pasarela era larguísima, y se prendía el fuego en esos espacios con relación a la pena dada por el delito cometido de un delincuente. El delito era menor, pues el delincuente tenía que recorrer sobre esa pasarela estrechísima, tenía que recorrer pues 10 metros. El que había hecho un delito pues de mayor importancia tenía que recorrer 20, y así sucesivamente. Claro, la realidad era que siempre se procuraba que el fuego, antes de empezar la caminata, estuviera bien azuzado. Estaban los servidores de ese fuego con sus horquillas de hierro levantando y azuzando las brasas y los troncos, etcétera, para que las llamas pues tuvieran muchísima más altura, y el condenado a pasar por ahí pues tuviera muchísimas más dificultades. Lo que es verdad es que a los delitos grandes difícilmente se llegaba al final de la pasarela, se caía por el humo, por el calor, por el desvanecimiento, y uno se abrasaba pues en las llamas del infierno, concretamente. Así se llamaba ese lugar. Ese era el lugar de castigo llamado el infierno. Y entonces a partir de ahí pues se ha tomado como imagen de castigo eterno, de castigo cuando la sentencia va a ser la de un juicio final, etcétera, etcétera, y uno va a ser condenado al fuego, a las llamas. Claro, uno dice, ¿es que hay otro castigo? Pues no, evidentemente no hay otro castigo. Uno dice, ¿es que hay otro castigo? Pues no, evidentemente no hay otro castigo o peor que hubiera podido aterrar más a las mentes en aquellos momentos, y aún en los de hoy, pues que morir abrasado, que morir en el fuego. Morir siempre es cruento, evidentemente, y nunca es agradable, pero morir en el fuego es una muerte larga, duradera, te vas abrasando, etcétera, etcétera, y de ahí pues también la derivación después en la Inquisición, evidentemente, de las piras de quemar a los condenados en las hogueras, en las piras de la Inquisición, que era una muerte lenta, una muerte muy dolorosa, una muerte angustiosa y aterradora para los demás. Era pues un espectáculo que no se olvidaba, y como no se olvidaba, pues reprimía durante la vida en caer en aquellas cosas en que habían caído aquellos otros que habían sido pues las teas humanas que habían contemplado los ojos de los ciudadanos. Por lo menos es un consuelo saber que esa idea del infierno estaba basada en un hecho real en Babilonia, y que, bueno, sería muy tormentoso, evidentemente, pero por lo menos no eterno. No eterno, evidentemente no eterno. Afortunadamente. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Gracias por quitarnos ese peso encima de los infiernos eternos. ¿Cómo son los infiernos en otras culturas? ¿También tienen esa idea de castigo total, eterno, infinito? Bueno, sí, evidentemente siempre el castigo del mal, nunca tan metido en la educación como aquí, eso es evidente, pero el contraste del bien y del mal lo encontramos en todas las civilizaciones, ya no hablando exclusivamente de religiones, sino en civilizaciones enteras. Es la teoría de los contrarios. La teoría de los contrarios es la que rige el universo, evidentemente. No encontraremos nada que no tenga su contrario. Si está arriba, está el abajo; si está a la derecha, está a la izquierda; si está lo blanco, está lo negro; si está la justicia, está la injusticia. Es decir, toda la teoría de los contrarios está exactamente rigiendo este universo.
y por lo tanto la teoría del bien pues tiene que tener la contrapartida, y la contrapartida es el mal, es el daño, es la injusticia al lado de la justicia, concretamente. No todas tienen ni muchísimo menos la misma intensidad. Hay infiernos que no son exactamente el fuego, ni muchísimo menos. Hay infiernos que son pues más intelectuales, llamaríamos así, los infiernos orientales, en que el ser humano está castigado a dolores y angustias de otro tipo, angustias que pudiéramos llamar de tipo angustias ancestrales, angustias anímicas concretamente. E incluso en el mismo infierno de Dante, a pesar de que se baja a las regiones del fuego, etcétera, los castigos que hay dentro de ese infierno no son exactamente estarse quemando todos. Unos tienen un tipo de sufrimiento, otros tienen otro tipo de, según los pecados que han cometido aquí. Si han sido lascivos tienen un tipo, si han sido avaros tienen otro tipo de sufrimiento. Es decir, hay ya una diversidad exactamente de castigos dentro del mismo infierno del fuego. Si hemos leído la Divina Comedia de Dante, es curiosísimo, pero ya él recoge en su Divina Comedia pues ese sentido de infierno oriental, que no es exactamente el abrasarse y el tostarse, convertirse en una tea. Pues saltamos ahora del infierno. Hemos aclarado ese tema, que era lo primero que queríamos hacer. Queremos entrar ahora por otras rutas, unas rutas que haremos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros ahora. Lo que está sucediendo tiene algo que ver con estos contratos. Si pudiéramos encontrar el último. Esto es muy raro. ¿Qué? Tiene fecha de hoy. Estos pergaminos son antiguos. ¿Por qué fingir que han sido firmados hoy? Un contrato demoníaco no está fechado el día en que es firmado. La fecha es del día en que entra en vigor. Hay luna llena. Los demonios solo pueden ascender y regresar cuando hay luna llena. Por eso se está acumulando la energía espectral. Aquel al que llamaron aquí va a volver. ¿Cuándo? Antes de que el contrato expire. A medianoche. Podría ser en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer? Es posible quitarles el poder a algunos demonios e incluso destruirlos. Si conseguimos identificarlo, podamos detenerlo. Mira. Dicen que los pactos con el diablo existen. La condenación eterna del alma se firma con sangre en una hoja que el tiempo avejenta, esperando tranquilo el momento de ponerse en práctica. Y cuando llega la hora precisa y la noche está clara, se puede notar algo extraño en el ambiente. Algo que anuncia el regreso de Satanás para llevarse a su reino lo que le pertenece. Esa podría ser una de las formas de acercarse al maligno. Pero al parecer existen rutas físicas para llegar hasta él. Caminos y senderos que recorren nuestro paisaje. De ellos hablaremos ahora junto a nuestro invitado. Y lo queremos hacer precisamente en una noche de luna llena, porque según decían ahí, a veces esa noche sirve para quitar poder a los demonios. Bueno, José María Querida, nuestro invitado, es también un especialista en las rutas del diablo en nuestro país. Los pactos eran una forma, pero hay otra forma de acercarse al diablo. El diablo ha ido dejando rastros por todo nuestro país, ¿no? Sí, ha ido dejando rastros y ha ido dejando, por otra parte, centros especializados para sacarlo, extraerlo de posesos. Nuestro país tiene, pues ha tenido, hoy ya pues le quedan muy pocos grandes centros, lugares especiales donde prácticamente acudían en masa los llamados endemoniados para ser curados, para quitarles el maligno de su cuerpo. Los pactos del diablo, como hemos oído ahora, han existido, evidentemente han existido, siguen existiendo. Es
una parafernalia, evidentemente más, el diablo como ente. Ahora que dices eso, discúlpame, te hago un paréntesis. Sí. Dices que siguen existiendo. Sí. ¿Siguen existiendo de una forma tan seria quizá, o hay gente que lo sepa hacer también? Porque es algo que preocupa. Muchos oyentes nos llaman diciendo que bueno, que a veces van a ir a hacer cosas de magia negra, o que quieren hacer un pacto con el diablo para conseguir tal o cual cosa a través de un vidente de turno. ¿Hay gente que todavía sepa hacer esos pactos reales, auténticos? Bueno, mira, el pacto es muy relativo. Hay, como yo digo, mucho aficionado. En realidad, sí, afortunadamente mucho aficionado. Pero lo que es evidente es que hay sectas muy bien organizadas, sectas demoníacas, ciertas sectas diabólicas, sectas satánicas, en las que se trabaja o se pretende trabajar seriamente con el maligno, con la invocación al mal. Yo te diría con la invocación a las energías del mal, a las bajas energías, que esas sí existen. No existe el demonio como ente. Yo soy de los que niego rotundamente que haya poseídos, que haya posesos. Tengo una larga experiencia en mi despacho de desfile de poseídos, de los casos más curiosos a los más vulgares, pero yo mantengo que en realidad el poseído demoníacamente no es más que un proceso, es el proceso de una preocupación primero, después de una obsesión, y esa obsesión se convierte en autoposesión, que es muy distinto. No hay posesos por ente exterior, hay autoposesos que verdaderamente se crean y sufren en su organismo una serie de fenómenos a veces espeluznantes, impresionantes, etcétera, etcétera. Pero no hay endemoniados en el sentido de que llega Satanás, Lucifer. Bueno, Lucifer no, porque Lucifer es otro mundo aparte. Lucifer es o ha sido, claro, la creación predilecta del Todopoderoso, del Creador. Fue su ojo derecho, como vulgarmente decimos hablando, fue su niño favorito, lo quiso con toda su alma, fue su mejor creación, y es el que aparentemente parece que le falla. Yo diría que, volviendo a la teoría de los contrarios, si Lucifer no hubiera existido, si no hubiera habido la rebelión contra Dios, que es la oposición a Dios, Dios pues no podría ser, no podría existir, le faltaría el contrario. Y el contrario es precisamente Lucifer, el contrario es precisamente el mal. Es decir, podríamos casi asegurar que Dios y el diablo, yo diría que nacieron casi al mismo tiempo, es decir, es el anverso y el reverso de la medalla, es el contrapeso, lo que equilibra, porque un diablo sin Dios no tendría sentido, y un Dios sin el diablo no tendría sentido. Vamos, un Dios teológico, a ver si nos entendemos, no tendría en absoluto sentido. Ahora, que en España, ya no digo, hay una nación en la que esto está a la orden del día, proliferando con cantidad tremenda de sectas, que es Nueva York, concretamente, y en principio toda Norteamérica. Es un caso curioso, un fenómeno social tremendo, pero aquí tenemos, pues mira, que usted podría decir, la Lucifer Friends en La Coruña, los hijos del diablo en Vigo, el Toro, o la secta del Toro en León, la hermandad de Satán en el Pirineo catalán, las hijas del mal Belcebú en Vallverdú, en la provincia de Barcelona, la mano negra en Bujarsot, en Valencia, los hermanos diabólicos en Gandía, Satán Hispanis en Marbella, en Málaga, como no. Ahora pues, me han contado varios casos allí cuando he estado. El templo de Set, aquí en Madrid, concretamente, está el templo de Set, y la luna negra en Toledo con su papa, que vamos, tengo noticias, conozco, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran proliferación de sectas, como vemos en España, que se dedican seriamente al culto satánico. Al culto luciferino, aquí hay que distinguir lo satánico y lo luciferino. Lucifer no persigue al hombre ni quiere hundir al hombre.
Yo siempre digo que Lucifer le debe muchísimo, que el hombre le debe muchísimo, por no decir que se lo debe todo a Lucifer, al que fue ese Luzbel. El hombre le debe la inteligencia a Luzbel, o a Lucifer después, porque es el que se la da, el que se la regala. Ahí está el mito de la manzana, que es el mito del entendimiento. Si coméis de este fruto seréis tanto como Dios, empezaréis a daros cuenta de las cosas. Si no, que era aquella pareja, eran ni más ni menos, esto siguiendo el mito, evidentemente, era pues como unos animalitos, no sabían si estaban vestidos o desnudos. Qué paradoja. Lo primero que se dan cuenta, lo primero es que están desnudos. Esto es lo curioso. ¿Por qué? Porque llega la inteligencia y la capacidad de un razonamiento. Hasta ese momento vegetaban, estaban sueltos por el Edén, por ese edénico jardín, sin pena ni gloria, sin saber ni quiénes eran, siquiera. Luzbel y luego Lucifer es el que se encarga de dar al hombre la luz de la inteligencia. Después también de esa aclaración, vamos a las rutas de España, esas rutas donde iban todos esos posesos para curarse del maligno. No sé, hacemos un viaje, estamos en tus manos, como tú quieres. Bueno, pues hay, sí, en España, aparte de tener, y empezaremos por ahí, por una cosa más folclórica, España tiene cantidad, yo casi diría, exagerando quizá un poco, que no hay región española que no tenga un puente del diablo. Un puente del diablo. Un puente del diablo. Encontramos puentes del diablo por toda la geografía española. Y el puente del diablo tiene idéntica historia, cada uno de ellos. Desde el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia tiene como tradición, como origen, a pesar de ser un puente romano, evidentemente, la gente está más inclinada, que no han sido exactamente los romanos quienes construyeron el puente, sino que ese puente lo construyó el diablo, porque necesitó poseer, se sintió tentado por una moza que tenía que ir, la pobre, cada noche de una ladera a otra ladera de Segovia a buscar el agua, y tenía que hacer no sé cuántos viajes para llenar los depósitos del señor de la casa donde servía, y era una verdadera penitencia. Y un día, pues, una hermosa joven, un día se le apareció el diablo, se le apareció el maligno y le dijo: bueno, si yo te alivio estos viajes y te hago un puente para que lo cruces de lado a lado y vayas muchísimo más rápida, incluso puedas llevar una carreta con 2 o 3 aljibes, etcétera, pues serás mía. La moza pues duda, piensa y dice: caramba, es que es mucho lo que me ofrece este hombre, porque yo cada noche tengo que hacer aquí desgañitarme llevando agua y tal. Dice: bueno, y tú dices que me lo harás antes del amanecer. Si antes del amanecer me haces el puente, sí, yo te lo hago antes del amanecer. Y entonces, pues, evidentemente ella le dice que sí, y el diablo desesperadamente empieza a coger piedras y a poner piedras, a amontonar piedras, y entonces la moza con mucha picardía, sin que él se diera cuenta, mientras bajaba por unas piedras, le iba quitando otras, se las iba tirando y tal, y entonces cuando ya el puente prácticamente estaba construido, pero le faltaban colocar unas cuantas piedras, amanece. Y entonces el diablo se siente burlado, el puente queda hecho y la moza sigue conservando su virginidad. Bueno, pues esa historia del acueducto de Segovia la encontramos en toda la geografía española, con puentes mucho más humildes, con puentes mucho más pequeñitos, que ahí no era atravesar un río, sino, claro, es un acueducto, en realidad, lo de Segovia. En otros lados, bueno, los acueductos que también tenemos en otros lugares, también se le atribuye la misma leyenda, y los que son puentes, auténticamente puentes, pues la leyenda es la misma, porque había que ir a buscar los vados, había que atravesarlos con gran riesgo, había que poner el pie en las piedras debidas para no ser arrastrado por la corriente, y el diablo siempre aparecía y ofrecía hacer un puente a la moza que tenía que
que al cruzar el río pues con frecuencia, y siempre el diablo se ha sentido burlado y el puente ha quedado hecho. O sea que puentes del diablo en España tenemos cantidad. Aparte de eso tenemos pues una serie de lugares importantísimos. Fueron unos lugares muy importantes. Yo soy de los que digo que es una pena que se hayan perdido. Es decir, no creyendo evidentemente que hay posesos, pero sí debía de conservarse la creencia de que los hay, para poder asistir a esos espectáculos que la mayoría, claro, eran pobres epilépticos. En aquellos momentos la epilepsia pues se atribuía a una posesión diabólica, otros eran pues retrasados mentales, otros eran, en fin, una serie de enfermedades entonces pues no conocidas, no aclaradas, y se atribuían a la posesión del diablo. Locura, muchísimas veces, mucha locura, esta es la verdad. Y tenemos uno de los centros mayores, es el monasterio de la Balma. El monasterio de la Balma en Morella, en Castellón, era un centro de verdadero peregrinaje. Allí se denominaba pues el ritual que se hacía a las malignas, les malignes les llamaban entonces, y allí acudían como acudían también, y así a grupo, a estos dos lugares, a la Catedral de Jaca. La Catedral de Jaca pues tenía una capilla, y sigue teniendo una capilla dedicada a Santa Orosia. Exactamente, Santa Orosia ha sido, pues, y hay otro santuario también en España, en Sabiñánigo, dedicado a Santa Orosia, que tenía pues la facultad, es decir, era una santa que aliviaba, que quitaba el espíritu del mal de los seres humanos. Pues bien, en esta capilla de Santa Orosia, por ejemplo, en la de la Catedral de Jaca, los rituales eran los mismos en el monasterio de la Balma que en la Catedral de Jaca. Los metían en la capilla, le cerraban las rejas de la capilla, quedaban dentro totalmente desnudos, y les ataban los dedos de dos en dos, se lo ataban con una cinta roja. Hacían unas lazadas y les iban atando los dedos de dos en dos. Y allí los tenían. A la caída de la tarde los metían ya todos allí, y fuera, y se cerraba la iglesia, y lo que era el atrio, en fin, la parte de fuera, empezaban a sonar pues unas músicas estridentes, tremendas, violentas, etcétera, que hacían entrar a los posesos en un estado pues de verdadera excitación, en un baile pues nervioso, medio epiléptico, etcétera, y se pasaban así toda la noche los encerrados, saltando, temblando, sacudiéndose, y a la mañana siguiente se abrían la verja, los sacaban uno a uno, y aquellos que habían perdido los lazos rojos en esa noche se habían curado, estaban ya libres de la posesión diabólica. Los que les quedaba alguno, los pobres, tenían que volver otra vez a hacerles la misma operación y volverlos a pasar en otro momento, pues cuando había otra romería para quitar endemoniados dentro de la misma capilla, y vuelto otra vez al baile y a la danza hasta que perdían los lazos rojos. José María, si quieres seguimos con esas apasionantes historias que nos estás contando, de cosas que han ocurrido o que siguen ocurriendo todavía en relación con el diablo y los poseídos. Bueno, sí, han ocurrido, siguen ocurriendo en realidad porque hay como una necesidad en el ser humano de lo misterioso, de lo mistérico siempre. Yo creo que la humanidad no podría vivir en realidad sin el misterio. Trasladado desde los misterios más simples de la antigüedad, misterios de la ignorancia, a los misterios de la ignorancia de hoy. Es decir, el hombre seguirá siendo siempre, presumo yo, un ignorante, porque nunca llegará al conocimiento del todo, que es casi supondría pues ser el creador para saber todo lo que concierne al todo, totalmente. Por lo tanto, hoy día la ciencia tiene pues compartimentos estancos, tiene cosas muy oscuras. Ahí acabamos de descubrir, se ha publicado por todos, la prensa, los
periódicos y revistas en estos últimos momentos, que tan solo conocemos un 10% del universo. Hay una materia ahí llamada materia oscura que desconocemos totalmente porque no tiene luz propia, pero que la que conocemos equivale nada más a un 10%. Por lo tanto, ¿cuánto le queda a la humanidad todavía por conocer y saber de ese espacio en el que estamos inmersos, de el que somos parte? Somos materia cósmica como cualquier planeta, como cualquier cometa, etcétera, etcétera, con organizaciones diferentes, pero que estamos en él, estamos aquí, y por lo tanto el misterio existirá siempre. Y por otra parte, una religión sin misterio deja de ser inmediatamente religión. Por lo tanto, el misterio ha de rodear y voltear al hombre constantemente. Y una de las ciudades más mistéricas con relación al diablo, al demonio, para mí es Cuenca. Yo siempre he dicho que Cuenca encierra una esencia, encierra un misterio, si no satánico, porque tampoco sí mefistofélico. Se encierra un misterio mefistofélico. Mefistófeles es el que se le aparece a Fausto, y es otra cosa. Ya hablaremos de ello ahora con los espejos. Hablaremos de Fausto. Pues en Cuenca tenemos además señales del diablo, como otros lugares de España. El diablo ha dejado su pezuña marcada en la peña, ha dejado su mano marcada en la piedra, etcétera, etcétera. Pues bien, en Cuenca hay un lugar precioso. Para mí lo han estropeado hoy día, porque claro, como espectáculo, meterse en esa cueva que no tiene, que decir, que es un ventanal abierto, en realidad se entra por un lado, pero en el otro se abre un gran boquete al espacio y a la cortadura inmensa que cae en vertical, llamado el Ventano del Diablo. El Ventano del Diablo, ahí habitaba el diablo, ahí, o los diablos, y ahí se reunían como se pueden reunir los murciélagos en unas cuevas, y salían por ese ventano, pues a volar por encima de Cuenca y a hacer sus tentaciones y a provocar pecados, etcétera, etcétera, en toda la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, es uno de los lugares de habitáculo del diablo. Yo diría que quizá pues el único que tenemos así con esta denominación, evidentemente, desde luego, pero como habitáculo del diablo, pues el único en España, donde el diablo pernoctaba. Bueno, ahí no se puede decir pernoctaba, sino que pasaba, en todo caso, oculto, misteriosamente invisible, el día, que era donde se metía, para salir por las noches, concretamente, y regresar al amanecer a esa cueva del Ventano del Diablo. Pero un lugar curioso que todavía se puede visitar, está ahí cercano. Está ahí cerca. Lo malo es que han puesto ya chiringuitos, ¿sí? Y esto le quita su misterio, esto le quita pues ese ambiente tan ancestral que ha tenido. Ahora allí uno ya se puede parar, tomar sus Coca-Colas, etcétera, 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 etcétera. Solo les falta poner 3 o 4 personajes vestidos de diablo. Es lo único que les falta. Igual lleva comisión el diablo de las bebidas. Yo seguramente creo que sí. Esto ha sido algo instigado por él. Pero en Cuenca tenemos algo por partida doble, en un mismo lugar. Tenemos en donde está la ermita de las Angustias, que, en fin, hay que subir a la ladera de la montaña, pasado la hoz del Huécar, subir donde está la ermita, y antes de llegar a la ermita hay un crucero en piedra, precioso, muy bonito, y ese crucero tiene marcada en una de sus escalinatas la pezuña del diablo, y el fuste de la cruz tiene marcada la mano de la mujer que llegó angustiadamente allí y tocó la cruz para poder ser liberada del demonio. El hecho ocurrió: una mujer, una moza, una chica, subía a la ermita al anochecer, y de pronto pues se le acercó un caballero vestido, claro, esto ocurría en una época determinada, esto ocurría por el siglo XVIII, y el hombre, pues envuelto como es natural en la capa
normal del ciudadano, y empieza a hablar con ella y, en fin, a decirle que no tenga miedo, que él la acompaña por el lugar, por el paraje, y no sé, en fin, la chica miró hacia abajo, pues porque tenía que poner el pie en una de las escalinatas, y entonces vio que por debajo de la capa de este personaje lo que aparecía no eran unos pies ni unas botas, lo que aparecía eran unas pezuñas. Entonces se aterró, vio exactamente que quien llevaba al lado era al maligno, era al diablo. Y entonces ella instintivamente empezó a apresurar el paso. Él intentó ponerle la mano sobre el hombro, envolverla en su capa. Ella con un movimiento se le escurre. Él le dice por qué apresura el paso, que porque ha de tener miedo. Ella agarraba pues su cruz, que llevaba su crucecita que llevaba colgada al cuello. El otro, si ella apretaba, él apretaba el paso, hasta que la chica empezó a correr desesperadamente, porque vio que estaba perdida, porque el demonio la estaba tentando, porque le flaqueaban las fuerzas, porque se sentía poseída ya por el demonio, poseída en el terreno carnal ya por el demonio. Y entonces apretó a correr aquellas escalinatas y aquel atajo hacia arriba, y el demonio detrás. Y cuando ya le iba a dar alcance, cuando ya la iba a coger, ella puede, estirando el brazo, llegar justo a tocar a la cruz, y allí ha quedado marcada toda la mano de esta mujer, metida, hundida verdaderamente en la peña, en la piedra, y justo también en el escalón, porque ya ponía el pie, la pezuña, en este caso el diablo, está marcada en el escalón la pezuña del maligno. ¿Tiene usted miedo a la muerte, señor César? Hay veces que un café cuesta demasiado. ¿Sí o no? ¡No! Si es cierto que no le tiene miedo a la muerte, esta noche encienda 4 velas. Coloque un espejo y desnúdese. Póngase de espaldas al espejo y vuélvase a mirar por encima del hombro izquierdo. ¿Y qué? Haga la prueba. En el cementerio a las 12 de la noche. No. En su autobús. ¿Puedo irme ya? Nadie se lo va a impedir. Se habla de muchas prácticas que se pueden realizar delante de un espejo. Esta era una de ellas. Colocarse de espaldas a él, completamente desnudo, entre 4 velas encendidas, y mirar por encima del hombro. Pero hay muchas más. Desde el principio de los tiempos el hombre ha utilizado los espejos para relacionarse con el más allá. Se aseguraba que un mundo distinto existía detrás de esa superficie bruñida. Un mundo que solo conoceremos cuando estemos muertos. Esta noche, nuestro invitado nos hablará de casos documentados de personas que se asomaron a un espejo. Y por favor, no intenten hacer por sí solos este tipo de prácticas. Correrían un serio peligro. Ahí estaba esa introducción. Nos metemos de lleno en el mundo de los espejos, algo apasionante que yo creo, José María, que a todo el mundo le atrae de una forma irresistible. Vamos al tema de los espejos, si te parece. Vamos. Es verdad que, como insinuábamos en la portada y en la introducción del programa, hay gente que desaparece a través de un espejo, o ha desaparecido a lo largo de la historia. Tú, pues, me conoces, sabes muy bien lo pragmático que soy yo entonces, en estas cosas. Hay cantidad de gente que dice que, o se dice que, ha cruzado el espejo, ha entrado en la otra dimensión y a veces no ha vuelto. Algunos se dice que no han vuelto, otros evidentemente han entrado, han salido con cierta frecuencia. Entrar y salir. Entrar, estar, permanecer y volver a salir. Evidentemente en el otro lado han visto, y luego ya ver a través del espejo la otra dimensión, y sobre todo en espacio-tiempo, y ver en él los espejos, hechos, acciones,
ocurridas hace 10 años, 15 años, es, por lo que se conoce, relativamente normal. Suele ocurrir. Ver caras, pues con mucha más profusión, es decir, aparecer caras de seres que han existido, seres familiares, amigos, y personas también absolutamente desconocidas, rostros absolutamente desconocidos. Esto, pues, está dentro del mundo de los espejos, dentro de la historia de los espejos, o si quieres, dentro del mito de los espejos, como fenómenos auténticamente corrientes y que han sido realizados. Entramos, si te parece, un poco en el mito, decías, de los espejos. ¿Tú crees que puede ser una puerta a otra dimensión? Bueno, de hecho, el espejo tiene una historia tremendamente cabalística. La cábala habla del espejo más fabuloso del mundo. Es decir, hubo un momento, por lo visto, en que el sumo hacedor, en que el innombrable, el creador, quiso ver su imagen, quiso mirarse en el espejo. Y entonces ese deseo, esa sensación o esa necesidad de verse, hizo que surgiera el espejo. Y lo que surgió fue el universo. Exactamente. Dios se vio como era en el universo. O sea que el mito es fabuloso, es precioso, está ahí, y posiblemente pueda ser una realidad bien tomada en su auténtico sentido. El universo es el espejo de Dios, el espejo que tuvo que surgir para que Dios se viera en toda su potencialidad. Al igual que Dios, supongo que a los hombres siempre les ha gustado verse reflejados, ver su cara, y de ahí a lo mejor también nació toda esa historia de los espejos. Es ni más ni menos. Espejos bueno, el espejo por principio no quiere decir que surja con el cristal y el azogue, no. Ya hay espejos anteriores al cristal y el azogue, evidentemente. Hay espejos en la naturaleza, lo sabido, como son las aguas. Las aguas son un espejo fabuloso en las que han ocurrido cantidad de cosas. Ya ahí está el mito de Orfeo, sin ir más lejos. Si no hubiera visto a su amada reflejada en las aguas, la hubiera salvado. Cuando se salían ya del infierno mítico, helénico, salían al exterior. La condición que le pusieron era que no viera el rostro de la amada hasta llegar a la superficie de la tierra. Y él ya lo hizo. No la miró, pero no se dio cuenta que ella se estaba reflejando en uno de los ríos del infierno, y la vio. Y al verla, quedó para siempre enterrada en la más profunda de las oscuridades. Hacer ese programa sobre los cristales. Nos quedan 3 minutos, José María. Quizá preguntarte explicaciones de esos casos en los que uno ve cosas del pasado, del más allá, rostros de familiares fallecidos que se aparecen al espejo. ¿Cuál podría ser la explicación? Bueno, mira, yo me gusta siempre ser sincero, cuanto más contigo. Una explicación plausible, una explicación convincente, no la tengo, y no creo, he leído cantidad sobre espejos y gente que ha entendido sobre espejos. No hay una explicación, como te digo, convincente. Hay intuiciones más o menos, es decir, es una actuación conjunta del que se mira al espejo con la fuerza del azogue. El grosor del espejo tiene gran importancia hoy día. En esos espejitos que venden, que son de milímetros y tal, todo eso no tiene importancia. El espejo bueno, en donde siempre se han producido fenómenos de tiempo, es el espejo hecho auténticamente con el azogue, que es el cristal que llamamos de luna por su grosor, etcétera, etcétera, muy pulido, o sea, muy purificado el cristal al ser fundido, en donde se han visto más cosas de este tipo han sido precisamente los espejos venecianos, porque los espejos venecianos estaban cuidadísimo el vidrio, el cristal a la hora de fabricarlos. Estos son los que tienen en su haber mayor cantidad de fenómenos, el espejo veneciano. Ahora, ¿por qué? Pues como te decía yo, es el hombre mismo, quizá por determinados genes,
porque por regla general está relacionado con cosas familiares, las visiones que se ven, rostros familiares, cosas que vienen de los ancestros de uno. Y posiblemente, pues esa combinación entre que es fácil que una energía sea emitida a través del espejo, y entonces esa energía que está provocada o mantenida por un llamamiento consciente o inconsciente del propio individuo a última hora de sus propios genes, que tienen memoria, evidentemente, que tienen condiciones energéticas y condicionamientos en el individuo, hace que en ese acoplamiento a través del espejo sea más fácil a las energías del más allá y a las del más acá que mantiene el individuo, haya una conjunción y puedan verse todos esos fenómenos en el espejo. María, ha sido un placer delicioso estar contigo esta noche. Te emplazo para ese programa de los espejos. Ya sabes que estoy incondicionalmente a tu disposición. Muchas gracias. Que tengas un buen tiempo. Hasta la próxima vez que nos veamos. Que la vida te trate bien. Igualmente te deseo a ti y les deseo a todos los oyentes. Gracias.